Las praderas de África son hábitats ideales para las cobras donde pueden encontrar muchas fuentes de alimento fácilmente disponibles. Con una increíble capacidad de caza, la cobra real puede atacar y comerse a cualquier animal e incluso a nada más que a los de su propia especie. Entonces, ¿cómo atacaron y destruyeron a los de su propia especie? Vamos con Documental de Animales contará regresivamente 6 momentos en los que la cobra real se traga a otras serpientes captadas por la cámara. Una cobra real se escondió entre los arbustos, observando con delicadeza a su presa, una serpiente más pequeña. La pequeña serpiente que estaba bebiendo el agua no sabía que se avecinaba un peligro. Antes de que la presa se diera cuenta, la cobra real se acercó rápidamente y atacó con un mordisco fatal. El ataque rápido como un rayo deja a la presa sin posibilidad de reaccionar. La cobra real logró derribar a una serpiente más pequeña con su poderoso veneno. Comienza el proceso de tragar a su presa. El personaje principal de esta historia es una serpiente de árbol, nombre científico, Boiga dendrophila, con una parte superior negra distintiva con un fondo amarillo brillante. El cuerpo tiene muchas pequeñas rayas amarillas intercaladas con segmentos negros. La serpiente de árbol está jugando el papel de un depredador que se desliza a través de las capas de ramas para atrapar un pájaro posado cerca. Pero no sabía que otro cazador mucho más temible vigilaba cada uno de sus movimientos. Desafortunadamente para la serpiente, cuando estaba a punto de llegar, el pájaro pareció sentir algo, por lo que agitó las alas y se fue volando. Al mismo tiempo, el otro peligroso enemigo de la serpiente arborícola, una cobra real, decidió actuar. Y con solo un mordisco perfecto, la cobra real derribó a la serpiente de cobertura. La bofetada aterradora contiene veneno que hace que la víctima no pueda moverse y se trague gradualmente. De un depredador, la serpiente de árbol se ha convertido en presa sin saberlo. En la naturaleza, el alimento principal de la cobra son otras serpientes. Con su longitud y fuerza sobresalientes, además de veneno que contiene neurotoxinas, puede matar y tragar fácilmente a sus presas en sus estómagos. La cobra real estaba acechando a su presa en un árbol cuando vio una serpiente rata corriendo hacia su territorio. Un temible depredador de la naturaleza, la cobra real es capaz de detectar presas desde una distancia más de 300 metros gracias a su excelente visión. Luego, con un movimiento decisivo, la cobra real clavó sus dientes que contenían toxinas extremadamente altas en la serpiente rata. Cuando se inyecta en el cuerpo de la presa, el veneno de la cobra real ataca directamente al sistema nervioso central, causando visión borrosa,
dolor, somnolencia, mareos y parálisis nerviosa. La serpiente rata intenta luchar, contraataca mordiendo al depredador. Sin embargo, la serpiente rata era tan pequeña y ni siquiera tenía veneno. Por lo que después de solo unos minutos, la pobre serpiente fue derrotada por la cobra real. El resto del trabajo de la cobra real es más fácil que nunca. Todo lo que necesita hacer ahora es tragarse a su presa entera y disfrutar de la sensación de la victoria. La cobra real ha encontrado su presa, una pequeña serpiente que intenta escapar de un depredador. La pequeña serpiente espera escapar de la persecución de la cobra real, buscando refugio en la madriguera. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron derrotados no pudo escapar de su amargo destino. La cobra real persiguió implacablemente y finalmente logró capturar y tragarse a su presa. Esto es parte de la vida salvaje de la cobra real, donde se enfrentan a la competencia y luchan por la comida. Esta vista marca la increíble crueldad y la capacidad de caza de la cobra real, lo que la convierte en un animal temible y admirable en la naturaleza. Una escena rara y especial sucedió cuando dos cobras reales se atacaron para aparearse. Durante la temporada de reproducción, una gran cobra macho ingresa al territorio de un par de cobras, desafiando al macho por el derecho a aparearse con la hembra. Ambos se enroscarán y retorcerán uno encima del otro, tratando de dominar al otro. Los ataques se realizan consecutivamente. La serpiente macho ganadora será la que estire más su cuerpo y sujete a su oponente contra el suelo. Después de un rato de pelea, una cobra real se rindió y huyó al bosque. Las cobras reales suelen ser serpientes muy agresivas y confiadas, pero también tienden a mantenerse alejadas de situaciones de combate prolongadas, especialmente cuando se enfrentan a un oponente fuerte y la confrontación no es beneficiosa. Una cobra real descubrió que su pareja estaba embarazada. Por alguna razón la serpiente macho estaba tan enojada. La poderosa serpiente macho mordió instintivamente el cuello e inyectó veneno a la hembra. Apretó sus afilados dientes mordiendo el cuello del oponente. Normalmente la cobra real solo muerde para inyectar veneno en el cuerpo de la presa, espera que el oponente se agote y luego come la carne, rara vez causando muchas lesiones. La débil serpiente hembra estaba embarazada de nuevo, incapaz de contraatacar y sufrió una muerte muy dolorosa bajo los afilados colmillos del intruso. Después de matar a la serpiente negra, la cobra real macho decidió comerse a su pareja. Sin embargo, el cuerpo de la serpiente embarazada es demasiado grande para que la cobra dorada se la trague. Por lo que el asesino de serpientes no tiene más remedio que vomitar al oponente e ir a buscar otras presas o parejas. Las serpientes son reptiles de sangre fría, sin orejas ni nariz, pero muy auditivas y muy afiladas, capaces de oír y oler olores de lejos. Tienen un sentido de caza innato desde que nacen, sus víctimas rara vez saben cuando se acercan.
Para cazar con eficacia, las serpientes convierten la diferencia entre la temperatura ambiente y el cuerpo caliente de la víctima en una señal eléctrica que lleva a la serpiente a la ubicación de su presa. Algunas serpientes incluso tienen un órgano pequeño y hueco que puede detectar la radiación infrarroja emitida por materiales o animales más cálidos que el aire que lo rodea. El alimento de las serpientes suelen ser pequeños animales como pájaros, ratones, lagartijas, huevos de estas presas o algunas especies como las cobras reales que se alimentan de otras serpientes. Con una fuente de alimento rica y diversa, las serpientes también desarrollan diferentes formas de cazar para ayudarse a sobrevivir en el mundo natural. Casi todas las serpientes matan a sus presas con veneno, a excepción de algunas especies que usan el instinto para envolver y exprimir a sus presas hasta el punto de asfixiarlas. Con un instinto de caza innato, junto con la capacidad de combinar información sobre presas proporcionada por los sentidos, las serpientes se han convertido en una máquina de caza inteligente, pero peligrosa. La diversidad de métodos de caza también les ha ayudado a desarrollar la capacidad de adaptarse a una variedad de hábitats. Sin embargo, en situaciones donde el hambre está fuera de control, ignorarán quién es su presa. Están dispuestos a matar incluso a los de su propia especie para satisfacer su hambre. Puede que no lo sepas, estos depredadores pueden tragarse otras serpientes más largas que su cuerpo. Inicialmente, usa veneno para atacar a su presa. Después de que la presa es derrotada, comienza a tragar de la cabeza. Utiliza sus mandíbulas para agarrar y luego usa su columna vertebral para apretar y atraer a su presa. Una vez que la presa ha sido tragada, la serpiente comienza a vomitar secreciones para aliviar la presión gástrica y facilitar la digestión. Estas dos grandes serpientes están enroscadas en una batalla brutal. Era una serpiente marrón y una serpiente de vientre rojo. La serpiente marrón es una de las serpientes más mortíferas del mundo y causan más muertes en Australia que cualquier otra serpiente, con el segundo veneno terrestre más venenoso. Esta serpiente marrón, al inyectar veneno en el oponente, ni siquiera esperó a que el oponente muriera, sino que inmediatamente se tragó a la presa. Mientras tanto, la serpiente de vientre rojo sigue luchando por salvar la vida que está siendo asesinada. Más grande y más venenosa, la serpiente marrón aprieta a su presa cada vez con más fuerza. La naturaleza salvaje siempre es tan cruel. En este animal ya no es tan sorprendente y sucede a menudo. En algunos incidentes excepcionales, incluso después de matar a la presa y tragarse la mayor parte, el depredador aún se ve obligado a renunciar a esa presa. Esta serpiente negra estaba demasiado hambrienta. Con su cuerpo más prominente, derrotó con éxito a la serpiente marrón, que era más larga que su cuerpo. Aunque había completado el proceso de tragarse a su presa, la serpiente negra rápidamente se vio obligada a vomitar a la serpiente marrón.
La explicación puede ser que la serpiente negra se sobrecargue al tragar una serpiente marrón más larga que ella, o que al sentirse amenazada, la serpiente cazadora se ve obligada a soltar la presa ya en su estómago. Lo especial es que la serpiente marrón sigue viva. Después de soltar a su presa, la serpiente negra se va rápidamente. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Swag responderá a sus preguntas. Espero que la información anterior te sea útil. El rey cobra y el león gana. La gente tiende a llamar reyes a los animales más peligrosos. Así es como se aplica a la cobra real. Hay una lógica similar a los leones, y los leones también son llamados reyes de la selva, a pesar de que este es un mamífero que vive en la sabana. Con dos poderes diferentes, ¿quién ganará a la cobra real y al león? La diferencia básica entre una cobra real y un león es su apariencia, tamaño y método de ataque. Las cobras reales son reptiles sin extremidades que usan un poderoso veneno para someter a los depredadores. El león es un mamífero carnívoro que muerde a su presa hasta matarla. Estos factores resaltan las grandes disparidades que existen entre estos dos animales. Los leones tienen sentidos de caza extremadamente agudos. Pueden ver muy bien, escuchar a algunos animales a lo lejos. Su sentido especial del olfato les ayuda a sentir cuando otros animales han estado cerca. La cobra real también es un cazador muy eficaz gracias a sus sentidos. Aunque su vista no es asombrosa. El león usa su velocidad y tamaño para mantenerse a salvo de los depredadores. Además, los leones viven en grupos con otros cachorros. La cobra real se basa en el camuflaje y la intimidación para repeler a la mayoría de los depredadores. También pueden excavar en pequeñas grietas para esconderse de animales más grandes y esperar a que pasen. Los leones y las cobras reales tienen defensas similares en términos de efectividad. Un león ganará la pelea contra una cobra real. Aunque tiene muchas ventajas, el león solo necesita un mordisco para matar por completo a la cobra real. Fácilmente podría agarrar a la serpiente con sus patas y morderle la cabeza antes de que la serpiente pudiera reaccionar. Incluso si ambos animales comienzan la pelea sin una emboscada, el león seguirá ganando la batalla. La cobra real probablemente dará un paso atrás y esperará a que el león se acerque lo suficientemente para atacar. La serpiente tiene la agilidad, pero un solo mordisco no matará al león tan rápido.
Debido a el hambre, la cobra decidió atacar a los cachorros mientras la madre no estaba. Acecha esperando el momento oportuno para asegurar un golpe fatal. Cuando solo los débiles leones jóvenes quedaron bebiendo agua junto al arroyo, la cobra real decidió atacar. Sin embargo, la cobra real se distrajo con 3 opciones al mismo tiempo, lo que hizo que su caza no tuviera éxito. Los 3 cachorros escaparon en un instante. Poco después, la madre león regresó. La cobra real se fue en silencio a buscar otra fuente de alimento. Porque el veneno puede tardar más en dañar a los leones. El león reconocerá la amenaza que representa esta serpiente y usará el tiempo restante para matarla. O el león mata a la cobra y luego muere al ser mordido por la cobra real. El veneno de la cobra provoca muertes dolorosas a sus presas. Una leona tuvo una convulsión después de ser mordida por una cobra. Después de luchar por un tiempo, se cayó y murió en el acto. El nivel de peligrosidad por veneno de serpiente es terrible. Por lo tanto, pelear con cobras a menudo no trae buenos resultados tanto para los leones como para las cobras. Esta leona fue molestada por una serpiente mientras descansaba. Este león parece tener problemas de salud. Se fue, pero esta serpiente, sin intención de rendirse, atacó a este león que murió no muy lejos de su veneno. La serpiente trató de abrir la boca para tragarse a su presa, pero a pesar de que era un león inmaduro, entonces su tamaño también es varias docenas de veces más grande que el de las serpientes. La serpiente solo puede darse por vencida y marcharse. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Considerada una serpiente venenosa extremadamente peligrosa, la cobra real no solo es la reina de las serpientes, sino también el terror de muchos animales, incluidos los humanos. La cobra es uno de los depredadores más mortíferos y temidos en la naturaleza. Otros animales a menudo eligen mantenerse alejados de este animal porque su veneno es demasiado terrible. Solo una pequeña cantidad puede causar muertes dolorosas. El veneno de la cobra real pertenece principalmente al grupo de neurotoxinas que incluye neurotoxinas, citotoxinas y algunos otros compuestos. Estas sustancias pueden dañar el tejido nervioso y desactivar las células. La cobra real es capaz de inyectar una gran cantidad de veneno con una dosis de alrededor de 200 a 500 miligramos en la víctima en un solo bocado. El veneno de la cobra real hará que la presa pierda la visión rápidamente, causando parálisis, seguida de insuficiencia respiratoria, paro cardíaco y muerte. Los lagartos tienen inherentemente una piel gruesa que es inmune al veneno. Sin embargo, frente a la cobra real, ese escudo se vuelve inútil. Eso demuestra que el veneno de la cobra da mucho miedo.
A diferencia de los carnívoros, las serpientes no tienen mandíbulas. Solo tienen 2 colmillos templadores. Las serpientes comen carne devorando presas porque la mandíbula de la serpiente se puede extender 180 grados con flexibilidad. Una cobra puede tragarse una pitón tan grande como ella misma, o un pájaro 10 veces el tamaño de su cabeza. Sin embargo, no todos los animales se alejarán de una enorme cobra real, como las mangostas. Estos astutos mamíferos tienen una resistencia limitada al veneno de serpiente, gran agilidad y aparentemente cero miedo. Con su pugnacidad y sus ataques rápidos como el rayo, la mangosta tiene una formidable reputación como cazadora. Las mangostas son famosas por su capacidad para matar serpientes venenosas, especialmente cobras. Su bien ganada reputación de ser oponentes mortales de las serpientes tiene mucho que ver con sus reflejos rápidos como el rayo y su tolerancia al veneno de serpiente. Una mangosta escapó del ataque de una cobra en una fracción de segundo. El momento de parpadeo y te lo pierdes. Reducido en este video, muestra a la mangosta saltando en el aire mientras la cobra ataca, escapando justo a tiempo. Las mangostas se badan en las serpientes moviéndose rápidamente y no se ven afectadas por el veneno de serpiente, ya que sus receptores de acetilicona especializados las vuelven inmunes al veneno. Con un cuerpo resistente al veneno, la mangosta tiene bastante confianza con las serpientes venenosas. Cazar serpientes venenosas es casi su hábito profesional. No les toma mucho tiempo derrotar incluso a las serpientes más venenosas del mundo, la mamba negra. Pero ya sabes, el mundo salvaje siempre crea sorpresas. Y el cazador puede convertirse en cazado en cualquier momento. La cobra y la mangosta fueron arrastradas a una batalla de vida o muerte, de modo que nadie sobrevivió en esta batalla. Después de varios golpes consecutivos, se puede ver que la mangosta parece haber sido golpeada por múltiples ataques de la cobra. El veneno paraliza sus patas traseras, haciéndolo casi imposible de mover. Sin embargo, la civeta continuó rodando hacia el enemigo sin dudarlo. A pesar del peligro, intenta morder a su oponente, mientras que la cobra se mueve constantemente para evitar ser mordida. Hubo un momento en que la civeta se detuvo de repente, aparentemente para prepararse para el ataque final decisivo. De hecho, la mangosta acecha al enemigo en busca de aberturas, luego agarra a la serpiente por el cuello y la aprieta con los dientes.
Después de un rato de pelear, la civeta estaba tan cansada que no podía moverse. El veneno de las mordeduras de la serpiente parece haber sido absorbido, lo que provocó que el animal entrara en un estado de shock anafiláctico. Pensé que la cobra había ganado, pero no fue así. Estaba gravemente herido. Después de derrotar a la mangosta, cayó al suelo, luchó y respiró por última vez. ¡Impresionante batalla! La cobra enojada lanzó un poderoso mordisco venenoso para derrotar a la mangosta y escapar. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver el video hasta el final. Hágale saber a Swag con qué momento está impresionado, aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de vida silvestre. ¡Hasta luego! Bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje, donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubrámoslo en Documental de Animales. Suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.